Además de retener a las personas, las nubes de nieve también las envuelven. Capturan emociones, pensamientos y elecciones que jamás habrías pensado tomar. Descubrí que el sendero difícil se presentó en una gélida noche de diciembre en la sala familiar. Mi esposo, Thomas, recibió una llamada de trabajo de último momento, lo que me impidió ir sola a la habitación para revisar las cosas antes de que la siguiente tormenta se desatara. El hijo de su matrimonio anterior, Jack, se ofreció a ayudar diciendo que le vendría bien salir a tomar un poco de aire fresco. En ese instante, no le di muchas vueltas. Sin embargo, la tempestad arribó antes de lo previsto, con la nevada aumentando a tal velocidad que no había opción de escapar. La calefacción de la habitación se estropeó y se apagó, dejándonos solo con un frío intenso durante toda la semana. Durante la noche, la temperatura dentro de la casa era casi igual de baja que la temperatura exterior. No olvides suscribirte a mi canal para que pueda seguir compartiendo contigo más relatos reales y apasionantes como este. No dejes de mirar este vídeo completamente. Haz clic en me gusta en este vídeo ya que la trama promete ser sumamente fascinante. Te pido que pulses sobre el botón de me gusta como una forma de demostrar tu respaldo. Jack expresó la importancia de retener el calor mientras su aliento se hacía visible en la penumbra. Con cierta reticencia, nos agrupamos alrededor de la silla y tomamos asiento juntos. La sensación fue increíble, bastante íntima al principio. Sin embargo, con el transcurso de las horas, el frío hizo que olvidáramos la incomodidad. Durante la tormenta, la nieve se alzaba con furia mientras el fuego perdía su calor. La tormenta permaneció fuera. Durante la noche, el horno dejó por completo de trabajar. Reunidos, envueltos en pantuflas, intentando conservar el calor que fuera posible. Expresé que el ambiente se percibía más frío mientras tomaba mi zapatilla más llamativa. Jack se aproximó a una gran distancia de donde yo estaba. Así fue su respuesta. Si el incendio se desata, quedaremos expuestos al frío extremo. Las palabras que me dijo generaron en mí una sensación de calor que no estaba relacionada con el clima. Fuimos sorprendidos por la tormenta mientras estábamos de guardia. Sin electricidad, sin cobertura telefónica, sin escapatoria. Permaneció Jack para añadir más calzado al fuego. Expresó que esto nos mantendría calientes por un rato, mientras me observaba. Sin embargo, es necesario permanecer cerca para conservar el calor corporal. Dudé, sin tener claridad sobre qué expresar. ¿Cuál es tu pregunta? Se aproximó con una expresión seria, demostrando comprensión. Compartimos el calzado hasta que cese la tormenta. Tenía intenciones de declinar y afirmar que nos encontraríamos bien, sin embargo, la baja temperatura era innegable y tenía la certeza de que él se encontraba bien. Con voz calmada, expresé. Jack tomó las zapatillas más llamativas que pudo hallar y las colocó encima del sofá. Me uní a su lado, permaneciendo a su lado con aburrimiento. ¿Todo correcto? Le consult con delicadeza. Alcé la voz, sin querer encontrarme con sus ojos. De acuerdo. Al comienzo, experimentó una sensación de invencibilidad, tanto a nivel físico como emocional. Era plenamente consciente de la distancia que nos separaba en cada momento. Conforme transcurrían las horas, la baja temperatura nos obligó a acercarnos más y comencé a percibir menos la tensión. ¿Ha mejorado? En la penumbra, la respiración de Jack se deslizaba suavemente, dejando un rastro en el aire. Asentí con la cabeza a pesar de que mi voz mostró cierta inseguridad. El peso del silencio se hizo notar, únicamente interrumpido por el murmullo del viento en el exterior. Por último, Jack se expresó. Expresó que la tormenta es más intensa de lo que había imaginado. Di un grito. Hace mucho tiempo que no veo una así. Se aproximó con un gesto reflexivo en su rostro. Disfrutaba visitar este lugar cuando era pequeño. Mi madre y yo pasábamos tiempo juntas durante varios días, solamente nosotras dos. Me tomó por sorpresa cuando mencionaste a tu madre. Era poco común que Jack mencionara a esa persona. Le indiqué que era importante que estuviera presente. Asintió con una leve sonrisa en la boca. Logró que este sitio se sintiera acogedor y familiar. Experimenté un impacto en la zona del corazón. Tras contraer matrimonio con Thomas,
Había tratado de desempeñar ese rol, sin embargo, constantemente me percibía como ajeno. Mis disculpas si no he calculado correctamente, murmuré con gentileza. La confusión se apoderó de Jack. ¿Cuál es tu intención con esas palabras? Reconozco que no me comparo con ella. Al observé y comprendo que no ha sido sencillo para ti tenerme en tu camino. Se aproximó hacia allí. Ava, ha sido una bendición para mí, incluso más de lo que yo esperaba. La honestidad que transmitía su voz me devolvió la calma. El tiempo transcurrió y el incendio siguió descontrolándose. Jack se aproximó aún más, tomando con firmeza las zapatillas más llamativas que estaban cerca de nosotros. ¿La temperatura estaba baja? Le cuestioné. Respondí que estaba bien, mientras mordía ligeramente con los dientes. Con estas palabras, rodeó su brazo a mi alrededor, comentó. Al principio me molesté, sin embargo, la sensación de calor era innegable. De manera pausada, me aproximé hacia él a medida que la sensación de frío desaparecía. Haciendo chistes para relajar el ambiente, te comparabas con un radiador humano. Se aproximó hacia allí. Imagino que me encuentro en una buena situación por alguna razón. Nos quedamos en silencio por un instante, la tormenta rugiendo afuera, mientras la intimidad del momento parecía avergonzada. Conforme transcurría la noche, me di cuenta de que me sentía cada vez más a gusto en compañía de Jack, y las diferencias que existían entre nosotros comenzaron a desvanecerse. De repente, le pedí que me contara algo acerca de sí mismo. Me observé en ese reflejo con asombro. ¿De qué manera? ¿Puedo ayudarte en algo? Algo que me resulta desconocido. Me detuve a reflexionar brevemente. Expresé mi deseo de dedicarme a la pintura, pero las circunstancias de la vida lo impidieron. Tomás siguió su camino profesional mientras yo permitía que mis aspiraciones se esfumaran. La cara de Jack se iluminó. No era necesario abandonar aquello que te brinda alegría. Las palabras que pronunció me sumergieron en una sensación que había mucho tiempo que no experimentaba. ¿Cómo estás? Le consult variando la conversation. ¿Cuál era tu aspiración profesional? Una sonrisa se dibujó en su rostro poco a poco. Un profesional dedicado al diseño y planificación de edificaciones. Utilizaba para diseñar detallados proyectos de viviendas y fortalezas. Según las palabras de mi madre, poseía la creatividad necesaria para esa tarea. ¿Qué sucedió? Le cuestioné. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Perdí la vida. El sendero. Las palabras que me dijo me abrumaron y experimenté una especie de amabilidad inesperada entre nosotros, una conexión por la tristeza de sueños que nunca se cumplieron. Al día siguiente, la tormenta ya se había ido. A través de las ventanas frías se filtraron algunas luces, proyectando un resplandor dorado sobre el paisaje cubierto de nieve. Jack se encontraba despierto, infundiendo energía a su día. Al sentarme, él me devolvió la mirada. Al día siguiente, expresó con tranquilidad. Al día siguiente, contesté mientras tomaba la camiseta blanca más llamativa. La noche volvió a sumirnos en la oscuridad, esta vez marcada por una tensión inesperada entre nosotros en lugar de la incomodidad de antes. Propuso con naturalidad que saliéramos una vez despejados los senderos. Aunque una parte de mí se resistía a abandonar el cálido interior de la cabina, lo mencioné de forma rápida. Después, al prepararnos para irnos, no pude evitar preguntarme si la tormenta había afectado nuestra relación de alguna manera o si todo estaba en mi mente. Al regresar a casa desde la cabaña, creí que la tensión desaparecería. Sin embargo, al guardar nuestras pertenencias en cajas y reunirnos de nuevo con la familia, percibí que algo había sido alterado. Jack empezó a evitarme, retirándose a su habitación o saliendo de la casa por largos periodos, comunicándose solo cuando es necesario. Estaba convencido de que era lo más adecuado para que la distancia restableciera la normalidad entre nosotros. Sin embargo, era imposible no notar la sensación en mi estómago cada vez que lo encontraba en el pasillo o escuchaba su voz provenir de otra habitación. En el momento en que estaba arreglando la cena, Jack apareció. Se detuvo en la entrada como si estuviera considerando marcharse. ¿Cómo estás? Consulté, intentando mantener mi voz firme. Al ingresar, afirmó.
Quería expresarte mi agradecimiento por encargarte de todos los asuntos en la habitación. Al secarme las manos, me quedé asombrado por la honestidad que mostró. Le indiqué que no era necesario expresar gratitud. Tú eres quien nos da la vida. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. A pesar de todo, valoro su gesto. En un instante, nuestras miradas se encontraron y percibí la conexión que existía entre los dos, renovando así nuestro vínculo. Una noche, el momento de regresar se retrasó. Me era imposible conciliar el sueño, mi mente llena de vueltas. Bajé a la cafetería para tomar un café y me topé con Jack en una sala desocupada, absorto en la lectura de un libro. Por la tarde, expresé con temor. Observó su reflejo en el espejo, su rostro mostrando una expresión de sorpresa. Me resultaba imposible conciliar el sueño. Reconocí que yo tampoco, mientras me alejaba de su lado. Permanecimos en silencio durante un rato, mientras el timbre sonaba a lo lejos. Por último, Jack puso fin a la lectura de su libro y alzó sus brazos hacia el frente. ¿Sería posible hacerte una pregunta?, expresó con nerviosismo. Claro que sí, contesté. ¿Notó algún cambio en la atmósfera de la habitación? La interrogante quedó suspendida en el ambiente, cargada de significado. Al pensar en mi contestación, mi pulso se aceleró. Así es, lancé un grito. Con una sonrisa pausada, Jack inclinó la mirada hacia abajo. Creí que era la única persona. Contesté que no lo era, apenas se escuchaba mi voz. El silencio que vino después parecía ser el último, sin embargo, ninguno de nosotros hizo nada para interrumpirlo. Por último, Jack tomó asiento a mi lado. Expresó que no desea complicarte las cosas, pero le resulta imposible dejar de darle vueltas al asunto. Reconocí, con un ligero temblor, que yo tampoco. Al aproximarse él, no me opuse. Al principio, el beso era indeciso, pero pronto se volvió más apasionado y supe que habíamos traspasado un límite. Tras esa noche, intentamos evitar el contacto, fingiendo que no había ocurrido nada, aunque la tensión entre nosotros era palpable. Esa noche, tras la partida de Thomas en un viaje de una semana, Jack y yo nos vimos solos una vez más en la cocina. La tensión rompió el aire que nos separaba. Expresé que no podíamos continuar con esa acción, a pesar de que mi tono de voz se volvió más rápido. ¿Cuál es la razón? Mientras me acercaba, le hice la pregunta. No es necesario que nadie se entere. Expresé que no era tan fácil mientras me ponía de pie frente al teléfono. Podría ser, susurró, mientras su mano rompía la mía. Al volver a sentir sus labios sobre los míos, desaparecieron todas mis dudas. La complicación aumentó en nuestra relación y la carga del secreto que compartíamos se hizo más pesada de sobrellevar. Comencé a prestar mucha atención a las personas a nuestro alrededor, sobre todo a Clara, quien comenzó a percibir modificaciones en mi conducta. Una mañana, ella comentó que notaba un cambio en ti, sus ojos reflejaban inquietud. Muestra más alegría, sonríe mientras intenta solucionarlo. Siento que cada vez tengo más ganas de dormir. Expresó la posibilidad de que exista información omitida sobre alguien o algo. Sin embargo, la mirada de él reflejaba una sabiduría reconocida. Quedé cautivado por lo que dijo. La tensión se generó y la curiosidad de Greg acerca de Jack aumentó. Durante la celebración de una cena, Greg cometió el homicidio de Jack en la cocina. Mientras levantaba su copa de vino, Greg preguntó, ¿y bien, Jack? ¿Qué se siente estar aquí con Ava? Jack se aproximó hacia donde yo estaba, clavando su mirada en mí. Está correcto, contestó con precaución. ¿Solamente correcto? Sorprendió Greg, su tono suave, aunque inquisitivo. Ella es una mujer de gran belleza, añadió Greg con una sonrisa en el rostro. Antes de que la situación se complicara, pedí disculpas, aunque intuía que Greg tenía dudas adicionales. Con el transcurrir de los días, mantener en secreto nuestra relación se tornó cada vez más complicado. Con Jack solíamos coincidir en lugares secretos con mayor asiduidad, aprovechando instantes furtivos siempre que era posible. Una noche, Jack y yo nos encontrábamos en el jardín, cuando él me dirigió una mirada seria y me cuestionó, «Ava, ¿en qué estamos ocupados?»
Observé las flores de la luna mientras reflexionaba. Reconocí mi incertidumbre y expresé mi deseo de no causar daño a nadie. No lo eres, expresó de inmediato, aunque la situación es compleja. Su mano fue tomada por él, su voz resonaba con determinación. Así es. ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo, si te atreves? Las palabras que me dijo despertaron en mí una combinación de emociones y temores. A pesar de ser consciente de los peligros, no me era posible salir a dar un paseo. Nuestros caminos se entrelazaron y ahora vivimos como una sola existencia. En el presente, interpretábamos el rol de una familia común con Thomas totalmente desinformado. Durante la noche, nos aproximábamos el uno al otro, intercambiando instantes furtivos que parecen auténticos tesoros. La felicidad era innegable, pero también representaba una amenaza. Cada vez que nos encontrábamos o nos rozábamos, surgían innumerables interrogantes. ¿Quién se daría cuenta? ¿Quién mencionaría? ¿Y cuál sería el resultado al hacerlo? En el transcurso de la tarde, mientras Thomas se encontraba en su jornada laboral, Jack y yo nos hallábamos solos en la habitación. Los rayos del sol se filtraron por las ventanas, inundando la habitación con un suave tono azul brillante. Mientras Jack se aproximaba al armario a mi lado, me senté en la silla, absorta en mis pensamientos. Era su mano la que me proporcionaba higiene. ¿Podría alguien acercarse a mi hogar? Lancé un grito mientras observaba con ansiedad la entrada. Clara mandó un mensaje. La respuesta de Jack llegó. Ella acompaña a Thomas hasta el fundador. Las palabras que me dijo generaron en mí una sensación de paz que me permitió bajar la defensa, aunque fuera por un instante. Sin embargo, al aproximarse Jack, el ruido de la puerta principal abriéndose hizo que mi corazón se acelerara de miedo. Hola, Ava. El nombre de Thomas fue anunciado en la partida. En el momento en que Thomas abandonó la habitación, mi corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando nos separamos. Detuvo su avance en la entrada, su brazo extendiéndose ligeramente. ¿Cuál es la situación actual en este lugar?, interrogó con la mirada centelleante dirigida hacia ambos. Mencioné de inmediato mientras tomaba mi libro, como si quisiera protegerme con sus páginas. Jack alzó la voz, pero su rostro seguía tranquilo. Estaba a punto de partir. Thomas nos observó durante un rato y después se acercó a nuestro grupo. Perfecto. Creí haber oído sonidos. Al salir de la habitación, finalmente pude exhalar la respiración que había estado reteniendo. Le lancé un grito a Jack, diciéndole que eso había sido demasiado cercano, mientras sentía la gravedad del momento. Jack recordó de repente que estaba demasiado cerca, con los brazos extendidos. Los días que siguieron se tornaron más difíciles. La conducta de Greg se tornó más intrusiva. La curiosidad por Jack parecía aumentar notablemente cuando Thomas comentó que su hijo estaba en nuestra compañía. En una velada, en medio de una celebración gastronómica en nuestro hogar, Greg se aproximó a Jack en la cocina. Así que, Jack, preguntó Greg, ¿cómo te sientes al estar presente junto a Ava? La actitud de Jack se hizo más marcada mientras me observaba fugazmente desde el otro lado de la habitación. Por supuesto, de acuerdo, contestó con prudencia. ¿Todo en orden? Greg ejerció presión. ¡Qué mujer tan bella! ¿Verdad que no lo es? Jack presionó su brazo. Greg susurró, notando claramente la incomodidad que estaba generando. Ojalá no te esté causando mucha carga laboral. Antes de que la charla pudiera intensificarse, decidí intervenir, manteniendo mi actitud humilde pero segura. ¿Podrías echarle una mano a Thomas en su cuarto, Greg? Por supuesto. Con una media sonrisa en el rostro, Greg se despidió antes de abandonar la habitación. Cuando nos quedamos a solas, me acerqué a Jack de nuevo. ¿Qué acaba de suceder? No hay nada. A pesar de que su rostro mostraba otra narrativa, Jack dio una respuesta. Es únicamente Greg. Sin embargo, no lograba deshacerme de la impresión de que Greg tenía más sospechas de las que revelaba. Conforme nuestra relación avanzaba, se hizo complicado mantener en secreto nuestra situación frente a los demás. Con Jack, solemos coincidir en lugares secretos con frecuencia, disfrutando de instantes íntimos al amanecer o al anochecer. Una noche, mientras estábamos en el jardín,
Jack adoptó una expresión seria mientras conversábamos. Ava, ¿podrías decirme en qué estamos trabajando? Volví a hacer la pregunta. Observé las flores nocturnas, dudando sobre cuál sería mi reacción. Reconocí mi desconocimiento, pero mi intención no es lastimarte. No lo eres, expresó, aunque la gravedad de la situación se reflejaba claramente en su mirada. La situación se presenta bastante difícil. Sintió el contacto de mi mano y escuchó su grito potente y tranquilizador. Si estás dispuesto a arriesgarte, yo también lo estoy. Aunque sabía de los peligros, no pude salir a dar un paseo. Seguimos con nuestro romance clandestino, llevando una doble vida en la que cada instante de cariño furtivo aumenta aún más la peligrosidad de la situación. Representábamos el papel de una familia común en presencia de Thomas, pero al caer la noche explorábamos un universo repleto de misterios, siempre alerta y cuestionándonos cuando llegaría el momento de la verdad. Por la tarde, mientras Thomas estaba en su jornada laboral, Jack y yo nos quedamos solos una vez más. Los rayos solares que entraban por las ventanas creaban una sensación de tranquilidad, aunque era evidente que se trataba de una mera apariencia. Jack se aproximaba a mi posición, su mano buscando la mía una vez más. Expresé mi duda sobre la posibilidad de continuar por más tiempo. Con nerviosismo, mi voz se aproximaba. Lanzó un grito con un semblante serio. Vamos a averiguarlo, pero no podemos continuar fingiendo que todo está normal. En ese momento, el ruido de la puerta principal volviendo a abrirse nos dejó inmóviles. Ava dices? Desde la salida se escuchó la voz de Thomas. Al separarnos rápidamente, sentí como mi corazón se hundía en mi estómago, el peso de lo que habíamos hecho nos envolvía como una sombra. Thomas entró en la habitación sin percatarse de lo sucedido. ¿Cuál es la situación en este lugar? Dirigí la pregunta, con la mirada fija en ambos. Apenas tuve la oportunidad de leer, mencioné, tratando de conservar mi escritura. Tomé un libro que estaba cerca, tratando de actuar con naturalidad. A pesar de asentir en voz alta, los ojos de Jack reflejaban la tensión que sentía. Estaba a punto de partir. Antes, Thomas nos observó con curiosidad, echándonos un vistazo. Entendido. Después de su partida, experimenté como la sensación de miedo se desvanecía, aunque la preocupación seguía presente. Jack y yo nos miramos brevemente, las palabras sencillas flotando en el ambiente. Los dos éramos conscientes de que esto solo era una pausa momentánea. Con el transcurso de los días, la tensión siguió aumentando. Greg comenzó a percibir situaciones inusuales, miradas sospechosas y un comportamiento cada vez más extraño a su alrededor. Por último, se presentó una situación complicada cuando Thomas me abordó una noche. Ava, ¿qué sucede en este momento? Con incertidumbre en mi tono, le cuestioné. Quedé helado, paralizado por la interrogante. ¿Cuál es tu pregunta? Thomas comentó que habías estado comportándote de manera extraña, su tono se volvía cada vez más firme. ¿Qué ha sido de Jack? Su comportamiento ha sido un tanto peculiar últimamente. ¿Existe alguna información importante que deba tener en cuenta? Las palabras que pronunció me reconfortaron, y estaba segura de que pronto la verdad saldría a la luz. La presión de mantener en secreto nuestra relación se hizo insoportable. Jack y yo nos encontrábamos en un punto crítico del rompecabezas, y la tensión constante nos afectaba a los dos. Los instantes furtivos que vivimos juntos, los detalles que compartimos, la cercanía que intentamos mantener en secreto, se convirtieron en algo que ya no podíamos soportar. Esa noche, tras otra visita inesperada, nos hallamos debatiendo en la cocina. Expresé mi preocupación por la situación, mencionando que se estaba volviendo demasiado arriesgada. Mi voz se alza. Alguien lo descubrirá pronto. Jack se aproximó, su rostro se iluminó. Tenemos la capacidad de resistirlo. ¿Sería factible? Fue decepcionante ser rechazado, mi ánimo se desplomó. Da la sensación de que todo se desploma. La voz de Jack denotaba seguridad, aunque en sus ojos se podían apreciar las mismas inquietudes que las mías. Mi deseo es no separarme de ti, Ava. No deseo en absoluto separarme de ti. Reconocí la gravedad del momento, asumiendo la responsabilidad. A pesar de haber hecho las paces,
No logré sacudirme la sensación de que nuestro tiempo juntos se estaba agotando. La situación comenzó una tarde, cuando Thomas regresó a casa de forma inesperada mientras compartíamos un momento íntimo. En el jardín, Jack y yo conversábamos en voz baja sobre cuáles serían nuestros próximos movimientos. Expresé la urgencia de poner fin a esta situación. Mi voz se alza. La situación se está volviendo excesivamente arriesgada. ¿Estás realmente decidido a impedirlo? Con la mirada fija en mí, Jack me hizo una pregunta. Antes de poder contestar, el sonido de la voz de Thomas nos sorprendió. Desde el interior nos llamó Ava. Al separarnos, sentí un escalofrío de pánico al oír sus pasos acercándose hacia mí. Respiré hondo antes de hablar rápidamente, esbozando una sonrisa cuando Thomas entró por la puerta. Al abrir sus ojos, nos observó detenidamente a los dos. ¿Cuál es la situación en este lugar? Expresé verbalmente, intentando conservar la calma del momento. Thomas nos miró de forma sospechosa, pero finalmente se acercó después de un rato. De acuerdo. Después, sin decir nada más, salió de la habitación. Al liberar un suspiro de alivio, no pude evitar percibir cómo las paredes se acercaban a nuestro alrededor. Le dije en voz alta a Jack que estaba muy cerca. Es evidente que él recordó con desilusión. Al día siguiente, la intromisión de Greg se intensificó aún más. Thomas se encontró con un desorden inesperado en la casa, el cual necesitaba ser atendido de inmediato. De repente, Thomas expresó su sorpresa al ver a Greg. ¿Cuál es el motivo de tu presencia en este lugar? Creía que iba a verificar. Greg observaba detenidamente a Jack y a mí, con la mirada vagando entre los dos. Últimamente he observado algunas dinámicas fascinantes en este lugar. Las palabras le causaron un revuelo en el estómago, pero Thomas, ajeno a la atmósfera tensa, soltó una carcajada. Greg, desde siempre has sido un apasionado del Evangelio. Entre risas, Thomas expresó. Tomemos un café juntos. Mientras Thomas conducía a Greg al estudio, me dirigí hacia Jack. Tengo una voz suave. El tiempo se nos está agotando. Conozco las palabras de Jack sobre su expresión tonta, pero averiguaré la verdad. Esa noche, Jack se acercó a mí con una propuesta. Anunció que tendría una conversación con Greg, expresando con firmeza que sería la última vez. Rechacé con firmeza, el pánico se apoderaba de mí. Es imposible depositar tu confianza en esa persona. Jack respondió que no estaba solicitando la confianza de nadie. Aunque su tono es sereno, debo intervenir antes de que cause un desastre. Aunque me opuse, Jack salió de casa esa noche decidido a enfrentarse a Greg y detener sus intimidaciones. Se encontró con Greg en un bar alejado de nuestro hogar, buscando un poco de intimidad. Greg, con gesto decidido, advirtió, es tu última ocasión, mientras tomaba su bebida. Permanece en la urbe o me encargaré de los dos. Jack se puso de pie, su tono de voz distante. ¿Piensas que tienes el poder de dominar a Eva o a mí? ¡Qué lamentable eres! Greg se cansó y se puso de pie más cerca. Ten cuidado, joven. Expresó que preferiría no tenerme como adversario. Jack no salió del vehículo. Ya lo estás haciendo. Greg salió de la taberna. Las amenazas se ocultaban en la atmósfera. Al regresar a su hogar, Jack lucía impecable y decidido. Ya está terminado. Expresó. ¿Cuál fue tu acción? Le cuestioné. Mi voz refleja miedo. Jack negó que estuviera haciendo algo ilegal, aunque su actitud parecía esquivar la pregunta. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. Al día siguiente por la mañana, Thomas se encontró con un correo electrónico sin identificar que contenía pruebas incriminatorias. Sufficient par dismantler to do. Thomas entró a la cocina con su teléfono, su cara blanca con furia. Eva recibió un grito y vio cómo golpeaba el teléfono contra la pared. ¿Podrías decirme qué es esto? Quedé helado, mis ojos se dirigían hacia la pantalla del celular. El tema principal era Omina. La realidad acerca de tu cónyuge y tu hijo. Bajo ella, se encuentran una serie de imágenes que capturaron instantes íntimos entre Jack y yo. Las capturas empeoraron todavía más. Rebosantes de toxicidad y señalamientos. Debe de tratarse de un equívoco.
Observé mi reflejo en el espejo y escuché mi propia voz. Mientras Thomas leía el correo electrónico, sus ojos se abrieron de sorpresa. Eva, por favor, evita menospreciar mi capacidad intelectual. Durante semanas, he tenido conocimiento de que algo no estaba bien. Ahora entiendo la razón. Al ingresar a la habitación, Jack mostró sorpresa en su rostro al presenciar cómo la escena se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cuál es la situación actual? Con precaución, Jack formuló su pregunta. Thomas observó con furia disminuyendo. ¿Tienes pleno conocimiento de lo que está ocurriendo en este momento? Te has estado asustando con mi esposa. Mi amada esposa. Avanzó Jack, alzando sus manos en señal de calma. Thomas, presta atención a mis palabras. ¿Te falta valentía para comunicarme lo que has estado escuchando? Un grito escapó de la boca de Thomas. Te he recibido con los brazos abiertos en mi hogar y esto es lo que recibo a cambio. Según Jack, la situación no es tan fácil. Su tono artístico, aunque cargado de intensidad, no resulta tan fácil como parece. Thomas soltó una risa. La conquistaste. ¿Acaso no lo realizaste? Trataste a ella de la misma forma en que tratas al resto de las personas. Lo que ocurrió no fue eso. Yo le comuniqué. Tiembla mi voz. Thomas, podríamos conversar sobre este tema. ¿Te parece? Thomas me dejó sin palabras con su actitud distante. Ava, he depositado mi confianza en ti. Te he brindado mi totalidad y tú has aprovechado todo en su favor. La palabra me impactó como una cuchillada, pero sin tiempo para contestar, Thomas se dirigió de nuevo a Jack. No eres mi descendiente. Empaca tus pertenencias y abandona mi hogar. Justo cuando Jack se disponía a hablar, la campana de la puerta resonó. Quid helidou temblando intensamente. Al abrir la puerta, Thomas se encontró con Sabrina, quien lucía un rostro desaliñado. ¿Estás preguntando por Sabrina? La pregunta de Jack fue la siguiente. La desconfianza se refleja en su voz. ¿Por qué te encuentras en este lugar? He venido a revelar la totalidad de la verdad. Mientras se dirigía hacia la casa, Sabrina comentó a Thomas. ¿Cuál es la verdad? Thomas demandó con firmeza. La potencia de su voz es impresionante. Sabrina extrajo su celular y reprodujo un audio para que todos lo escucharan. Se escuchó la voz de Jack, grave y apremiante. Es necesario que Greg descienda. En caso de que no cumpla, me aseguraré de que se lamente. Al concluir la grabación, un silencio llenó la habitación. Thomas se transformó en Jack. Con una expresión llena de incertidumbre en sus ojos. ¿Me podrías explicar el significado de esto, por favor? No es como parece. De forma veloz, Jack expresó. Se percibe un tono de defensa en su voz. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Sabrina. Me parece que es justo como suena. Jack ha estado participando en juegos con Thomas, Greg, Ava y otros compañeros. Thomas se giró hacia mí. Su rostro rebosante de engaños. ¿Puede confirmarse esta información? ¿Tenías conocimiento de esto? Expresé mi desconocimiento al respecto. Sin embargo, las palabras carecen de significado. Thomas le pidió a Ava que no le mintiera, con un tono de voz tembloroso. Ya ni sé quién eres. Jack se abrió paso entre nosotros. Expresó con determinación que la dejaran superar la situación. Todo esto guarda relación con ella. Tomás se aproximó. ¿Acaso piensas que soy ciego? Jack se aproximó. Quizás exista, pero fuiste tú quien se la llevó a ella. Durante tu búsqueda de éxito profesional, la menospreciaste. Tomás se aproximó sin darme una charla sobre mi boda. En ese instante, la tensión en la sala llegó a su punto máximo y temí que alguien pudiera hacer un disparo. En ese preciso momento, Greg ingresó a la vivienda sin llamar a la puerta. ¡Qué manera de expresarte! Es increíble. ¿Cuál es la situación en este lugar? Tomás demandó con firmeza. Greg señaló a Jack. Recibí una amenaza. Amenazó con arruinarme si no permanecía inmóvil. Jack dio un paso al frente, hablando con tranquilidad y determinación. Greg, estás arruinándolo todo. No te hagas la víctima. Estropear por completo. Tomás volvió a decir lo mismo. Interpreto lo que está escrito en tu rostro.
Así es, Greg mencionó con malicia que mereces estar al tanto de lo que sucede en tu hogar. El cuarto se sumió en un completo desorden. Entre voces que se interponen y acusaciones que vuelan. Al final, Tomás se lastimó el brazo al golpear la mesa. Gritó con la suficiente intensidad. No me preocupa quién fue el que inició todo esto. Deseo que abandonen mi hogar de inmediato. Experimenté la carga de sus expresiones sobre mí. Te pido, Tomás, que lo rescates. Expresó con fervor. Para el final de la semana, los documentos de divorcio estarán preparados. La expresión facial de Jack se ensombreció, pero no se echó a perder. En vez de eso, me miró con ojos rebosantes de nostalgia. Con delicadeza, mencionó que aguardaría fuera antes de abandonar la habitación. Mientras observaba desde la pared, presencié a Jack llenando su automóvil, sintiendo como el dolor en mi pecho aumentaba. El final no fue como lo tenía planeado. No es necesario concluir. Con una expresión cálida, Jack se dirigió hacia mí. Tuve dudas. Siento el peso de sus palabras atravesándome. Me resulta imposible. Al fin, las lágrimas se deslizaban por mis mejillas. He sufrido muchas pérdidas. Un grito escapó de la boca de Jack mientras su pecho se hundía. Expresó su comprensión. Sin decir nada más, se subió a su vehículo y se marchó, dejándome allí, expuesto al frío. En los días posteriores, me sentí abrumado por el desorden. Clara hizo varias llamadas. Preocupada, pero no me atrevía a confrontarla. Thomas se trasladó a un hotel, dejando la residencia sin vigilancia. Durante las noches, me encontraba observando el jardín, reflexionando sobre cada decisión que me había conducido a esta situación. La intensidad, los peligros, las falsedades, todos implicaban un precio que dudaba poder resistir. Sin embargo, no logré sentirme avergonzado a pesar de las circunstancias. Después de mucho tiempo, experimenté una sensación de vitalidad, a pesar de que todo acabó en desastre.